El rango es una medida del grado de dispersión de un conjunto de datos numéricos. En esta sección estudiaremos esta cantidad. Sean x1, x2 hasta xn, n observaciones de una variable cuantitativa. Sea x entre paréntesis 1 el dato más pequeño y x entre paréntesis n el dato más grande. El rango, denotado aquí por r de x, se define como el máximo menos el mínimo. También se puede escribir rango entre paréntesis x o r subíndice x como notación para el rango. Veamos un ejemplo sencillo de su cálculo. Supongamos que tenemos estas 6 observaciones de una cierta variable. Para calcular el rango, encontramos primero el valor más pequeño, esto es, x1 en este caso es igual a 1, y el dato más grande, x6, es igual a 10. Por lo tanto, tenemos que el rango de este conjunto de números x es igual a 10 menos 1 y esto es igual a 9. Aquí tenemos dos propiedades que son intuitivamente claras a partir de la definición. Primero, el rango siempre es un número mayor o igual a 0. Segundo, el rango no cambia cuando se añaden u omiten datos, siempre y cuando no se modifique el valor máximo ni el valor mínimo del conjunto de números original. Es claro que el rango es una medida de dispersión, pues indica la distancia máxima que existe entre cualesquiera dos datos. A continuación, veremos cómo se comporta el rango bajo transformaciones lineales de los datos. Si los datos x1, x2 hasta xn se transforman en x1 más c, etc., hasta xn más c, en donde c es una constante, entonces el rango de los datos transformados, esto es r de x más c, es igual al rango de x. Veamos una comprobación de este resultado. Los datos ordenados de menor a mayor son x1, x2, etc., hasta xn. Por lo tanto, tenemos que x1 más c es menor o igual a x2 más c, etc., hasta xn más c. Entonces, tenemos que el rango de los datos transformados, esto es x más c, es igual a xn más c menos x1 más c. Y esto es igual a x entre paréntesis n menos x entre paréntesis 1. Y esto es el rango de x. De esta manera, las traslaciones no afectan el rango de un conjunto de datos. Veamos ahora lo que sucede cuando se multiplica a los datos por una constante. Si los datos x1 hasta xn se transforman en ax1 hasta axn, en donde a es una constante, entonces el rango de los datos transformados, esto es a por x, es igual a el valor absoluto de a por el rango de x. Veamos una comprobación de este resultado. Primero, tenemos que los datos ordenados de menor a mayor son estos. Por lo tanto,
Si suponemos que a es mayor o igual a 0, entonces a por x1 es menor o igual a a por x2, etc. hasta a por xn. Es decir, se preservan las desigualdades. Entonces, tenemos lo siguiente. El rango del conjunto de datos transformados, esto es a por x, es igual, en este caso, a por xn menos a por x1. Y esto es igual a por el rango de x. En el caso a negativo, las desigualdades se invierten y el resultado da menos a por el rango de x. Esto termina la comprobación. Y con esto concluimos nuestra lección sobre el rango de un conjunto de números.